Licenciado Martín, un placer tenerte aquí, amigo. Muchísimas gracias por permitirnos de tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, que cada día estás tomando pacientes en diferentes consultas y demás, pero gracias por el tiempo que nos brindas a la familia Actis. El micrófono y el público es tuyo. Muchas gracias y bienvenido. Hola familia Actives, muchísimas gracias por ese espacio, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Primero que nada quiero agradecer y felicitar a todas las personas que se están conectando con nosotros. Ya somos 160 personas, realmente es algo increíble. ¿Y por qué les felicito? Porque realmente cuando nosotros nos empezamos a pegar al sistema, ese tipo de capacitaciones, realmente obtenemos mucho conocimiento. Hoy es un día muy especial para mí porque traigo un material realmente valioso para ustedes. Sé que es algo que les va a ayudar muchísimo para poder seguir desarrollando este negocio. Realmente agradezco infinitamente a Joana y a Francisco por darme esta oportunidad, por tomarme en cuenta más que nada, y con todo el gusto del mundo estoy aquí para compartirles este tema. Realmente hoy les voy a compartir un tema que, aunque ustedes por nombre no lo ubiquen tanto, créanme que va a ser algo que sí van a ubicar. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos empezar a hablar un poquito de ello. Ok, en esta ocasión les voy a presentar el tema de síndrome de Bell. Síndrome de Bell es un nombre que realmente se utiliza mucho a nivel científico de forma para diagnosticar a las personas. Mi nombre es Martín Americano y les voy a dar esta presentación. En esta presentación voy a manejar puntos claves. ¿Cuál es, por ejemplo, qué es? Obviamente tengo que explicarles qué es el síndrome de Bell, tengo que explicar la anatomía, cómo empieza a surgir ese tipo de problema, las posibles causas, y le digo posible porque más adelante les voy a explicar por qué, la epidemiología, que es muy importante, las manifestaciones clínicas, la clasificación, el tratamiento terapéutico que yo normalmente aplico con mis pacientes y, por supuesto, no podía faltar los beneficios que nosotros obtenemos con esta increíble tecnología de Actives, o sea, la trifecta. Ahora, ¿qué es el síndrome de Bell? Pues bueno, el síndrome de Bell es un síndrome clínico neuromuscular habitual con afectación parcial o total del nervio facial, también conocido como una parálisis facial periférica unilateral súbita. En muchas ocasiones nosotros simplemente lo referimos como que, es una parálisis facial. Pero esta parálisis tiene muchas derivantes. Yo elegí de forma específica el síndrome de Bell porque es la más común. Más adelante en la epidemiología se los voy a explicar. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos a tener una afectación en el nervio facial, es donde empezamos a tener ese tipo de problemas. Ahora, el hecho de decir parálisis facial es similar, pero más específico decir una parálisis de Bell, ¿ok? Es como que la forma de clasificarlo. Ahora, dentro de la anatomía, quiero explicarle esta parte. Nosotros contamos con 12 pares craneales, ¿ok? Eso pues obviamente por anatomía todo lo tenemos, en los cuales nosotros tenemos un par llamado nervio facial. Este nervio facial es el número 7, ¿ok? De la lista de los 12 es el número 7. Ahora, estos nervios craneales, pues obviamente están en la parte del cráneo, empiezan en la parte del encéfalo y se recorren por el tronco del encéfalo. Los primeros dos pares craneales se inician en la parte del encéfalo y a partir del tercero hacia abajo empiezan a formarse o a iniciar en la parte del tronco del encéfalo, ¿ok? Les explico esto porque es muy indispensable. Ahora, el origen del nervio facial es en la protuberancia, en este caso del tronco del encéfalo. Ahí inicia. En la imagen de que ven del lado derecho, bueno, ven unas raíces amarillas. ¿Qué pasa? Ese nervio facial pasa por el conducto medio e interno del oído. Por lo tanto, empieza a tener cierta actividad en la parte del oído, pero conforme va avanzando este nervio, empieza a inervar con ciertas ramificaciones el rostro. En este caso, tiene mucha función para la parte muscular. De hecho, este nervio es el encargado de que nosotros empecemos a tener estímulos, empecemos a tener esa mímica con nuestro rostro, de poder mover los labios, poder mover las pestañas, poder mover, por ejemplo, incluso algunos que pueden mover al momento de sonreír sus mejillas o los pómulos, los ojos. Todo esto lo inerva el nervio facial. ¿Qué pasa?
Cuando nosotros tenemos una afectación en este nervio, empezamos a tener muchas contraindicaciones, empezamos a tener cierto tipo de sintomatología. La más común en la parálisis facial, pues por obvias razones, es la pérdida de la movilidad, por eso mismo que les estoy explicando. Como ven ahí, las ramitas que ven que se insertan en la parte de los músculos es porque a través de ese nervio nosotros empezamos a provocar los estímulos, empezamos a provocar las movilizaciones. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas? Aquí me voy a demorar un poquito porque quiero hacer un poco de hincapié. Las posibles causas, le digo posibles porque no hay una causa específica. No se ha encontrado una causa que diga solamente esta produce la parálisis de Bell. O sea, no hay una razón que yo diga, no, pues por ejemplo la hipertensión en sí sola es la que provoca la parálisis de Bell. No es así. Hay muchas formas por las cuales se puede manifestar una parálisis de Bell, ¿ok? La primera de ellas y una de las más comunes es por algún tipo de virus, ¿ok? En este caso puede ser un tipo de virus de herpes simple o herpes zóster, que aunque no lo crean son muy comunes, por eso hay que tener mucho cuidado. También una de las posibles causas es embarazo. Se ha visto muy poco, pero es un probable que empiece a generar parálisis de Bell. La preeclampsia grave, que pues ya saben que es la complicación en este caso de presión arterial durante las 20 semanas del embarazo, puede empezar también a ser una posible causa que pueda generar esta parálisis de Bell. También tenemos la diabetes, que muy comúnmente se maneja aquí en México, pues ya saben, los altos índices de glucosa en sangre por parte de los mexicanos, pues ya saben que es mucha. Entonces, esta es una de las posibles causas y es por eso que aquí en México se deriva mucho esta enfermedad. También las infecciones en el tracto respiratorio superior. Esta es una de las razones más comunes también que empieza a poder generar que se empiece a manifestar una parálisis de Bell y la hipertensión. La hipertensión por sí sola es uno de los factores más comunes que empiezan a generar esta parálisis de Bell. Por lo tanto, pues obviamente hay que buscar la forma de tener controlada los niveles de presión arterial, ¿ok? Ahora, todos estos puntos, obviamente hay muchos más virus realmente, por los cuales pues también se pueden empezar a manifestar este tipo de patología como es la parálisis de Bell, ¿ok? Ahora, la epidemiología. Aquí es muy importante recalcar que la incidencia de parálisis de Bell es de 20 a 30 personas por cada 100,000, ¿ok? Y esto es por año. No es tan común que se pueda generar una parálisis de Bell, sin embargo, a pesar de que sean 20 o 30, es un número muy alto, porque pues obviamente por cada 100,000 en la población pues somos millones y millones de personas. Entonces, imagínense cuántas personas se ven afectadas por este tipo de sintomatología y ese tipo de patología. Realmente, por ejemplo, en mi trabajo yo me encuentro mucho con parálisis facial, en su mayoría muy tardío la parte en la que empiezan a asistir, en este caso, a su tratamiento de rehabilitación, porque no lo sé, desafortunadamente las personas a veces son un poquito descuidadas en la parte de la salud y por eso empiezan incluso a tener tratamientos un poquito ya tardes. Un dato importante que yo les quiero mencionar es que esta parálisis de Bell tiene que ser atendida rápido. O sea, al momento en el que te da, ya tienes que estar en el médico especialista, puedes seguir con el neurólogo y ya tienes que estar recibiendo tus tratamientos, ¿ok? Tienes que darle acción rápida porque si lo dejas pasar te puede generar secuelas y puede ser más difícil para que tú te recuperes de esa enfermedad, ¿ok? Ahora, de un 60 o un 75% son unilaterales. ¿Esto qué quiere decir? Es solamente en una parte de la cara, ¿ok? En su mayoría es así, de un 60 a 75. Hay casos en los que son bilaterales, en la que se maneja en ambos lados, pero comúnmente entre un 60 y un 75% de personas que sufren parálisis de Bell empiezan a formarse de forma unilateral. La afectación es igual, por sexo, ¿ok? Por sexo y por lado. No quiere decir que a los hombres les dé de un lado, a las mujeres de otro, no. Es igual la tasa de casos, en este caso que hayan tenido la parálisis de Bell, no importa el sexo, también te puede dar en cualquiera de los dos lados, cualquiera de los dos nervios se puede ver afectado y puede producir esta enfermedad. La edad promedio de presentación, esto va dependiendo de la literatura. En esta literatura que yo encontré, refleja que es a los 40 años de edad. En otras literaturas yo he encontrado que hay lapsos entre los 15, de los 15 a los 25
y de los 35 a los 45 años de edad, en los cuales normalmente se ve reflejada la parálisis de Bell. La razón aún no se encuentra, o sea, no se dice por qué en esta edad, simplemente se anotan los datos, o sea, se maneja una data, una lista de casos en los cuales en su mayoría el mayor porcentaje se ve en estas edades, ¿ok? Pero no hay una manifestación o una causa exacta que pueda decir que por eso se refleja en esas edades. La parálisis de Bell es rápidamente progresiva. ¿Qué quiere decir? Avanza así, es muy rápida. Ni siquiera se dan cuenta las personas, incluso en su mayoría, es al despertar. O sea, ya que despiertan, empiezan a verse en el espejo, por ejemplo, o empiezan a sentir raro su rostro y ya tiene la parálisis de Bell. O sea, avanza muy rápido e incluso en su mayoría ni siquiera se dan cuenta cuando empiezan a reflejarla. ¿Ok? Ahora, la historia familiar es en un 8% de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser de forma hereditaria, porque también se puede manejar por esto. Ahora, hay un porcentaje, es del 8% en el caso de las personas o pacientes que hayan tenido parálisis facial, porque sus familias también lo hayan tenido, en este caso sus padres, sus ancestros o cualquier tipo de la rama familiar de forma ascendente. Ahora, las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Estas, pues, es la sintomatología. Ahora sí que lo que causa la parálisis de Bell, en su mayoría empieza a generar una debilidad muscular progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Se debilita con el paso de las horas, ocasionando una pérdida de movilidad. Esto normalmente se empieza a reflejar en las primeras 24 horas, ¿ok? ¿Qué genera? La musculatura de nuestro rostro, al verse afectado el nervio, no envía las señales suficientes para que nuestro rostro empiece a tener las estimulaciones, por lo tanto empieza a debilitarse y nuestro rostro empieza a deformarse. ¿Okay? Es por eso que de repente empezamos a ver que la mitad de nuestro rostro empieza a caerse y es porque la musculatura no tiene la fuerza suficiente para mantenerse estable y esto empieza a ocasionar que nuestro rostro empiece a decaer. También genera una pérdida de sensibilidad, ¿ok? Por la misma ocasión. Cuando nosotros empezamos a perder esos estímulos que nos empieza a generar el nervio facial, nuestro rostro empieza a tener una pérdida de sensibilidad. En este caso, por ejemplo, que ustedes se toquen, no van a sentir lo mismo que se toquen en el lado contrario. Esto disminuye la sensación al tacto y a los estímulos. Esto es muy común. En su mayoría, estos dos síntomas son los más comunes cuando se empieza a generar una parálisis de Bell e incluso esto también se genera en las primeras 24 horas. ¿Qué quiere decir? Antes de que su rostro, por ejemplo, empiece a llegar a la etapa en la que ya se haya decaído por completo, empiezan a sentir los pacientes cierta debilidad y cierta sensibilidad. ¿Ok? Estos son dos de los síntomas más comunes. El tercero es el dolor mandibular. ¿Esto qué quiere decir? Es por la pérdida de la movilidad y la atrofia se genera dolores en zonas faciales. Esto quiero empezar a desmentir unos pequeños mitos que hay por ahí por la sociedad. En su mayoría empiezan a decir que las personas no deben de masticar cuando tengan una parálisis de Bell o una parálisis facial. Esto realmente es algo erróneo. Sí pueden masticar, tienen que hacerlo, pero no deben de masticar alimentos que sean duros. Obviamente tienen que imponerse a una dieta blanda, en este caso alimentos que sean de muy fácil ruptura, no sé, alimentos blandos, pero sí pueden masticar. Ahora, empieza a generar un dolor mandibular porque como la musculatura empieza a atrofiarse, empieza a perder fuerza, obviamente al momento de intentar forzarla, nuestra mandíbula empieza a verse como que alterada o un poquito tensa y por lo tanto nos empieza a generar dolor en la parte posterior de las mandíbulas. ¿Ok? Esto es muy común e incluso en su mayoría cuando las personas empiezan a hacerlo con mucha fuerza, o sea, intentan como que exigir a su mandíbula para masticar, empieza a generarse una inflamación. Esto es algo muy común también, pero es una de las sintomatologías y manifestaciones clínicas más comunes. Ahora, también empieza a generar cefalea. Esto es de lo más común y esto se debe a que pues hay una afectación dentro de una parte que se origina dentro del encéfalo, que es una parte muy importante de nuestro cerebro, por lo tanto empieza a generar cefalea. ¿Qué es la cefalea? Dolores de cabeza, ¿ok? La cefalea es la palabra científica o médica a la cual se refiere al dolores de cabeza y esto pues son muy comunes. En su mayoría, en algunos casos, se refleja nada más en el mismo lado en el que tiene la afectación.
en este caso lo llegan a confundir incluso con migraña, pero no es así. Esto simplemente es por la misma afectación, por el mismo dolor que se empieza a generar. E incluso cuando hay esta afectación en el nervio facial, incluso en algunos casos se debe a una inflamación, ¿ok? Esta inflamación, por ende, empieza a provocar este tipo de dolores de cabezas, ¿ok? Ahora, pérdida del gusto. Como el nervio facial también está inerva parte de nuestra boca, en este caso de la lengua, también nosotros empezamos a tener pérdida del gusto. Esto en los 2/3 anteriores de la lengua, quiere decir en la parte de adelante. En este caso empezamos a sentir que la comida no nos sabe igual, ¿ok? Y es, no crean ahorita que, por ejemplo, que es por COVID, porque pues también es una sintomatología, pero no, eso también lo empieza a originar la parálisis de Bell, y esto también lo refleja dentro de las primeras 24 a 48 horas, ya que el nervio empieza a tener una afectación mayor, nosotros empezamos a perder el gusto. También tenemos una hipersensibilidad al sonido, ¿ok? Esto es muy común porque, como yo les acababa de mencionar anteriormente en la anatomía, cuando el nervio empieza a tener un recorrido por la parte media y parte interna del oído y en algunos casos empieza a generar una inflamación, esto empieza a ocasionar que nosotros tengamos una hipersensibilidad al sonido. Quiere decir, por ejemplo, un chiflido o incluso un grito o que alguien empiece a levantar un poquito la voz, a nosotros eso nos va a generar incluso hasta cierto dolor, cierta resistencia, o sea que no vamos a querer, no vamos a aguantar ese tipo de volúmenes, en este caso de sonido, y por obvias razones se siente incómodo y se siente molesto al final de cuentas, pero esto pues obviamente es ocasionado por esa misma afectación en la parálisis de Bell. Ahora, ¿cómo nosotros podemos clasificar para una valoración, en este caso en un médico o un terapeuta o un especialista, esta parálisis de Bell con esta tabla? ¿Ok? Nosotros podemos ver, por ejemplo, de grado normal, en este caso la descripción, que los movimientos faciales sean normales, sin incidencias, deformidad leve, sin incidencias leve, buena función de la frente y asimetría leve. En esta parte de la asimetría leve es cuando, por ejemplo, no se deforma tanto el rostro, ¿ok? Si llega a haber cierta disminución de un lado a otro, o sea, que estén un poquito desalineados, pero pues esto se clasifica como un normal, en este caso un 100%. Ahora, de tipo 2 es leve, de un 75-99% de afectación. En este caso se puede deberse a que el paciente tenga debilidad facial obvia, no desfigurante entre los dos lados, presencia de movimiento de la frente, cierre ocular presente, asimetría, fenómeno de Bell presente, ¿ok? Quiere decir que tiene la parálisis de Bell presente, ¿ok? En su mayoría, se los voy a explicar de forma física, en su mayoría empezamos a ver que en su rostro la mayor visualización que nosotros podemos ver de afectación es en el labio, en este caso porque pues obviamente el labio pierde su simetría, también en los ojos y en las pestañas. Obviamente la mejilla pues por obvias razones no tiene tanta simetría, pero sí la parte de los labios, o sea la mitad de los labios, ojo y pestañas. Es los 3 puntos en los que nosotros normalmente empezamos a ver que el paciente tiene una parálisis, ¿ok? Ese que les acabo de mencionar, pues es el grado 2. Ahora, grado 3 es de forma moderada, de un 50 a un 75%. Este quiere decir que el paciente está presentando una debilidad facial obvia, es desfigurante con la debilidad, sin sinencias y sin movimiento de frente. ¿Ok? Este movimiento de frente, perdón, es cuando nosotros empezamos a fruncir un poquito las pestañas hacia arriba y se empiezan a generar estas arruguitas. A lo mejor las personas que tienen súper bella su piel y no se les nota tanto, pero bueno, yo que tengo frente grande en este caso, sí se me nota que se empieza a reflejar estas arruguitas, y los pacientes que llegan a tener parálisis de Bell, pues no se le empiezan a generar, o solamente de un solo lado empiezan a tener esas arruguitas o estas líneas que se empiezan a formar, y esto es clasificado como un tipo 3. Tipo 4 es de forma moderada, un 25 o un 50% de afectación. En este caso el paciente pues tiene parálisis facial muy obvia. Esto es cuando ya de repente te lo topas de frente y te das cuenta. Y pues es desfigurante en reposo. ¿Qué quiere decir? Sin hacer ningún movimiento se ve de forma desfigurante su rostro. Quiere decir de forma asimétrica. Ahora, tipo número 5 pues es cuando ya es severo. Un 0 o un 25% en este caso movilidad marcada por una hipotonía
esta persona no puede cerrar los ojos. Esto empieza a generar que también el globo ocular empieza a tener cierto tipo de afectación. En su mayoría, yo me he topado por mi experiencia que cuando los pacientes empiezan a llegar con ese tipo de problemas de que no pueden cerrar bien sus ojos, empieza a resecarse su ojito. Por lo tanto, el ojito, bueno, nosotros tenemos un cuerpo tan maravilloso que el ojito se protege. El ojito empieza a generar lágrimas. ¿Esto para qué? Para que se empiece a lubricar. Nuestro ojo siempre tiene que estar lubricado. En su mayoría se empieza a recomendar cierto tipo de gotas lubricantes, pero el cuerpo por sí solo empieza a lubricarse. Esto a través de lágrimas. Pero pues también es muy molesto porque al momento de que se reseca el ojo empieza a generar cierto ardor. Esto es ocasionado porque como nosotros no podemos parpadear, o sea, nosotros cuando parpadeamos no solamente es el cerrar y abrir los ojos, sino que también lubricamos nuestro ojo, pero este tipo de pacientes no lo puede hacer, por lo tanto su ojito se le reseca, ¿ok? Ahora, cuando es un tipo 6 es cuando hay una parálisis facial completa. ¿Okay? Es la más avanzada de todas e incluso es la que casi no recibe atención pronta. Es el paciente que en este caso ya se atiende un mes después, 2 meses después, y esto pues en su mayoría es por un poquito de dejadez, porque la parálisis va de forma se va desarrollando conforme al tiempo, o sea, conforme van pasando las horas se va desarrollando. Entonces, si se atiende muy rápido, se puede llegar a prevenir que empecemos a llegar hasta el grado 6 o al tipo 6, pero si se llega a atender de forma muy tardía, pues obviamente no tiene ningún tipo de tratamiento, la parálisis llega a su grado completo. Ahora, el tratamiento terapéutico. Esto es muy importante. Este es el tratamiento que yo normalmente, bueno, en su mayoría obviamente cambia dependiendo de la persona, dependiendo de la afectación, dependiendo del tiempo que tenga de secuela o el tiempo que tenga de haberle dado la parálisis de Bell, yo aplico un tratamiento, ¿ok? Dependiendo de sus necesidades. Normalmente empezamos a utilizar la electroestimulación. Esto, que la electricidad se usa como un agente físico terapéutico para estimular la musculatura afectada, retomar la sensibilidad y la movilidad del paciente. ¿Qué quiere decir? A través de la electroestimulación, que es cierto tipo de corriente eléctrica terapéutica, obviamente no le vamos a poner la corriente normal, obviamente existe una específica, esta nos ayuda a nosotros a que el paciente empiece a tener un poquito más de sensibilidad y de estímulos, lo que empieza a generar que el músculo empiece a reaccionar. La termoterapia. Esto a través de dos técnicas. La primera puede ser a través de compresas, en este caso de CHC, que es compresa húmedo caliente, o a través de masaje. El masaje también es un tipo de terapia, de termoterapia, porque al momento de que nosotros empezamos a dar masaje, la zona que estamos estimulando empieza a generar calor. Por lo tanto, también se clasifica en la parte de la termoterapia. La termoterapia quiere decir la terapia con calor, ¿ok? Y ejercicios estimulantes. Esto yo personalmente lo realizo siempre con espejos y lo recomiendo con espejo. ¿Qué quiere decir? Todos los ejercicios que se empiezan a recomendar a nivel facial, en este caso levantar las pestañas, bajar las pestañas como si estuvieran enojados, la nariz empezar a fruncirla, o por ejemplo los pómulos empezar a levantarlos, la sonrisa, por ejemplo, hay un ejercicio que yo comúnmente le digo a mis pacientes, en ese caso que estuvimos con la película del Joker, en este caso la del Guasón, que es que sonríen como el Guasón sin dientes, en este caso de esa forma. ¿Para qué? Para que ambos lados de los labios empiecen a estirarse por completo y empiecen a tener una estimulación. También se puede abrir la boca, hacer la mímica de que van a tirar un besito, ese también es muy común, pero a las personas algunas le da pena, que es la sensación de parar el piquito, parar la trompita. Esto también se debe de generar frente al espejo. ¿Por qué? Porque normalmente en algunas literaturas nosotros podemos encontrar que al momento de que el paciente está haciendo los ejercicios frente al espejo, se ve con los ojos, con su vista, se ve a ambos lados. Y por ejemplo, si empieza a ver nada más fijamente el lado sano, hace que el otro lado intente imitar el lado sano. Por lo tanto, empieza a tener una estimulación ahí un poquito cerebral que a nosotros nos ayuda para que la recuperación sea más rápida. En este caso les puse unas imágenes ahí del lado derecho en las cuales pues son uno de los muchos ejercicios que hay. Aquí quiero desmentir otros 2 puntos que se utilizan coloquialmente en la sociedad. Ya se dejó de utilizar que las personas empiecen a tener tratamientos, en este caso con globos y con chicles. ¿Ok? A lo mejor alguna persona brinca por ahí, pero yo ya lo he investigado y sé que no es recomendable. ¿Por qué?
Yo les invito a que agarren, ahorita buenos y sanos, agarren una bolsa de globos completa y se pongan a inflarlos, a inflarlos. ¿Cómo acaban? Con dolor en sus mejillas, dolor en sus cachetes. Imagínense si tienen una afectación, ¿cuánto les puede llegar a doler? Es peor aún, porque hay una debilidad. Por lo tanto, empieza a generarse una atrofia a mayor aún en el músculo y puede generar, aparte de mucho dolor, mucha inflamación por parte de sus cachetes. La parte del chicle, en muchas ocasiones anteriormente lo recomendaban, pero ya no. ¿Por qué? Porque el chicle, conforme va pasando el tiempo, se vuelve duro. ¿Y qué creen? Ustedes no deben de masticar, o la persona que tenga parálisis de Bell no debe de masticar duro. Por lo tanto, también empieza a generar dolor y también puede generar una inflamación que pues obviamente puede afectar al paciente. ¿Ok? Ahora, lo más importante de todo, ¿cómo obtenemos beneficios nosotros con Trifecta? Primero, pues nuestra tecnología estrella, Genomex, obviamente tiene que tomar a las personas. ¿Cómo? Pues solamente con una cápsula diaria. Realmente la tecnología de Actives está adaptada para que con solamente una cápsula el paciente tenga beneficios para lo que necesita y para lo que le sobra. Realmente es impresionante el beneficio que los pacientes empiezan a tener con tan solo una sola cápsula después de su comida. Obviamente se recomienda con alimentos. Dentro de los beneficios que podemos encontrar nosotros es, la primera, empieza a agilizar la recuperación a través de una mejor recepción de estímulos. ¿Por qué? Porque como la célula empieza a tener una mejor recepción, una mejor absorción, en ese caso de la información que nosotros le aplicamos a través de los estímulos que le estamos generando al paciente, este paciente se empieza a recuperar más rápido. Y esto se los digo por experiencia. Yo me asombré a partir de que empecé a complementar mis tratamientos terapéuticos con Genomex, porque los pacientes se recuperan mucho más rápido. Ahora, tiene un efecto Genomex antiinflamatorio a través de la potencialización de los antioxidantes. A partir de que empieza a combatir el estrés oxidativo y por ende empieza a combatir la inflamación celular, los pacientes se ven beneficiados porque en muchos casos la parálisis de Bell, que es afectación en este caso del nervio facial, se ve en este caso dañado por una inflamación. Por lo tanto, nosotros con este producto combatimos la inflamación celular. Entonces, imagínense el beneficio que nosotros podemos obtener. Esto realmente genera un beneficio enorme en los pacientes. Todo paciente que tenga parálisis de Bell tiene que tomar Genomex sí o sí si se quiere recuperar por completo. Realmente eso empieza a generar una mejoría muy rápida y una mejoría efectiva. Ahora, Link. ¿En qué nos puede ayudar a nosotros Link? Pues mejora la conexión digestiva neurológica a través de la regulación del ácido butírico. Esto, pues por ende, cuando nosotros empezamos a tener descompensado el ácido butírico, que es el que a nosotros nos regula nuestro sistema digestivo para que esté trabajando al 100%, nosotros eso lo ocasionamos por nuestra mala alimentación, entre otras cosas que ya nos han explicado los doctores anteriormente. Pero cuando nosotros empezamos a insertar más ácido butírico, hacemos que nuestro ácido butírico empiece a regularse. Por lo tanto, nuestro sistema digestivo está trabajando de mejor forma y esto ocasiona que tengamos una mejor conexión entre el sistema digestivo y el cerebro. Los intestinos son conocidos como el segundo cerebro, por lo tanto hay una conexión entre ellos dos y nosotros con Link hacemos que se mejore aún. Cuando hay una afectación en una parte, en este caso que es el nervio facial, que tiene origen en la parte del tronco del encéfalo, pues empieza a mejorar, en este caso los beneficios para la parte de la estimulación también, y empieza a mejorar que rápidamente empiece a retomar sus estímulos el nervio facial. ¿Ok? También apoya a restablecer la sensibilidad disminuida, porque recordemos que también Link obtiene beneficios en la piel. Por lo tanto, también a nosotros nos ayuda a restablecer, la sensibilidad que se empieza a perder a través de esta patología. ¿Cómo tomamos Link? 2 tomas diarias. Esto de forma normal. Puede ser 2 Link en ayunas o puede ser un Link por la mañana y un Link por la noche. ¿Ok? Cualquiera de las 2 opciones es correcta. Simplemente tienen que tomar la dosis que nos recomienda el frasco. Optimen sin duda es un producto que tenemos que tomar sí o sí también.
porque nos ayuda a generar un efecto antiinflamatorio a través de sus ingredientes activos, que ya sabemos que es la tetrahidrocurcumina y la boswellia, porque esos dos ingredientes son de los antiinflamatorios más poderosos que existen. Por lo tanto, nosotros vamos a combatir esa inflamación que está ocasionando que nosotros tengamos esa afectación en el nervio facial, por lo tanto empieza a generar esa parálisis de Bell. También tiene un efecto analgésico facial. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los pacientes empiezan a tener cierto tipo de problemas en sus mandíbulas por dolor, obviamente no hay nada mejor que Optimed para combatirlo y empezar a tener una mejor estimulación. Y por supuesto, para aquellos pacientes que se les empieza a presentar dolores de cabeza o cefalea, Optimed, pues ya saben que es el indicado. Ya saben, por lo tanto, los pacientes también tienen que tomar Optimed. Realmente los 3 productos en pacientes con parálisis de Bell lo tienen que tomar sí o sí. Ahora, ¿cómo tomamos nosotros Optimed? 2 tomas diarias igual. Puede ser 2 tomas por la cena o por la tarde, o puede ser 1 por la mañana y 1 por la tarde-noche. Ustedes deciden, cualquiera de las 2 opciones es la correcta. Ahora les voy a presentar un video que preparé para ustedes de un paciente, un testimonio que yo tengo personalmente de parálisis de Bell. Muchos de ustedes pues ya lo conocen, pero ahorita les preparé un video para que lo vean y podamos complementar con mejor forma todo lo que les acabo de explicar, pero del testimonio de una persona que sufrió parálisis de Bell. Comenzamos con el video. Hola, muy buenas noches amigos. Les quiero presentar a un gran amigo llamado Jacob, el cual tuvo una experiencia acerca de la tecnología de Actives en parálisis de Bell. Hola Jacob, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien Jacob. Oye, cuéntanos un poquito primero cómo sucedió tu parálisis de Bell. Pues mira, fue prácticamente de la noche a la mañana. Llevé a mi abuela a que le inyectaran la vacuna del COVID. Nos acostamos a dormir cuando regresamos y cuando despertamos como a las 2 de la tarde, ya se me estaba cayendo el lado derecho de la cara. Ok, oye, rápido. Y cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Sentiste algún dolor de cabeza o qué empezaste a sentir? No, pues haz de cuenta que cuando me desperté, simplemente sentí un poco entumida la cara. Y fui, me cepillé y sí noté como que tenía un poco más entumido esta parte del labio, y me costaba trabajo escupir, pero eso fue todo lo que sentí. Y ya en la noche ya tenía la mitad de mi cara caída. Ok, bueno, para que la gente sepa un poco, Jacob, yo lo conocí porque llegó justamente a consulta para la parte del servicio de terapia física y ahí fue donde empezamos a trabajar un poco la parte terapéutica, pero lo empezamos a complementar con Genomex. ¿Cómo te fue con Genomex? Pues tú ya sabes que no lo quería tomar. Sí. Andaba un poquito, ¿Escéptico? Que no quería. Escéptico, sí, esa es la palabra. Cuando tú me las das, las tomé esa tarde y al tercer día empecé a notar movilidad en mi cara, así de rápido. Y pues ya la seguí tomando hasta que pues ya me quedó la cara bien. Oye, y después de que empezaste a tomar Genomex, ¿qué otros beneficios empezaste a sentir en cuanto a tu movilidad o cómo empezó el desarrollo de tu recuperación? Pues mira, lo que más me llamó la atención fue la memoria, porque yo era pésimo para los números. Por mi trabajo yo necesito estar viendo mucho número y la verdad es que no memorizaba. O sea, veía, haz de cuenta que un número en un archivo y lo pasaba a otro archivo y ya se me había olvidado. Así de grueso estaba. Y ahorita veo unos números, lo memorizo rápido y sin ningún problema. Entonces me ayudó mucho. Cuestiones de fechas, números de teléfono y todo ese tipo de cosas. Impresionante, la verdad. Me ayudó mucho con la memoria. Eso fue muy marcado. Oye, una última pregunta para terminar. ¿Por qué tú recomendarías a las personas que tomen Genomex en cuanto les dé una parálisis como la que te dio a ti? Mira, muchas veces hemos tomado cierto tipo de todo lo que nos venden conocidos o lo que sea y pues creamos como cierto, pues como que ponemos ya una barrera a todo lo que llegan y nos dicen, ¿no? Como lo que estaba sucediendo contigo, que puse una barrera y la verdad es que no te creía.
Cuando a mí me dijo la doctora que iba a llevar más de 3 meses la recuperación de mi cara, y en menos de un mes yo quedé así como estoy ahorita, lo recomiendo, híjole, ampliamente, porque pues yo vi los resultados y tú los viste también conmigo, entonces Claro. está más que recomendado el producto. Pues muchísimas gracias, Jacob. Agradezco mucho que nos brindes este testimonio que realmente a mí me impresionó muchísimo y sé que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que están en este Zoom y que nos van a escuchar. Muchísimas gracias. Te mando un saludo de nuevo. Al contrario. Gracias. Pasen buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Estuvo muy bueno. Pues miren, tenemos otra pequeña sorpresita en la sala. Tenemos a una persona que nos va a compartir también un testimonio. Señora Silvia, ¿podemos desactivarle su audio, por favor? Voy, Martín, perdón. Estoy un poco indispuesta porque ando aquí con una persona que está enfermita. Pero mira, Martín, en mi caso, tengo 53 años. A los 18 años me dio parálisis facial y estuve como 3-4 meses con terapia y todo eso, así como dices tú y todo. Pero pues pasó el tiempo y a mí lo que me pasaba es que el ojo se me cerraba cuando hablaba, estornudaba, todo lo que yo hiciera se me notaba. Tengo 3 años tomando Genomex y empecé con Genomex y ¿cómo se llama? Yo tenía otras cosas como la presión alta y todo, pero me di cuenta que ahora que empecé a tomar Trifecta, Airo, pues todo lo de pues los productos de los activadores, ya no se me cierra mi ojo. Gracias a Dios y a Actis. Y lo que estoy oyendo, de verdad, te felicito, Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y la verdad, gracias igual por darse la oportunidad de compartirnos su testimonio. Realmente también es de mucho valor porque pues nosotros nos vemos que estamos generando un impacto en la salud de las personas. Sí, muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, María Silvia. Recomendadísimo. Claro que sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. Sí. Voy a volver a compartir mi pantalla para que podamos terminar. Nada más déjenme avanzo. Ok. Bueno, como conclusión, yo digo que es importante tomar la tecnología Actives no solamente para combatir la parálisis de Bell, también es importante para prevenirla. Esto también quiero hacer mención de que la tecnología de Actives no solamente nos ayuda cuando los pacientes ya tengan la enfermedad o para prevenirla. Quiero hablarles de un testimonio que yo obtuve de una persona que tuvo parálisis de Bell y al año todavía tenía secuelas. ¿Qué secuela tenía? Este paciente no podía chiflar, así me lo refirió él, y también se le resecaba mucho su ojo. ¿Por qué creen? Porque el tratamiento no fue de la forma correcta, no tuvo una muy buena recuperación, por lo tanto le quedaron secuelas. Este paciente al año empezó a tomar la tecnología solamente Genomex. Al terminarse el frasco el primer mes, me habló para agradecerme por haberle compartido esa tecnología y pues obviamente porque empezó a tener beneficios, me platicó que ya podía chiflar y que también ya podía dormir bien porque su ojo ya no se le resecaba. Pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta presentación y es un placer para mí estar con todos ustedes.